Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Hoy vamos a ver la clase número 2 de este manual de entrenamiento de discípulos, el discípulo de Jesucristo para levantar el reino de Dios. Que la lección de hoy se llama ¿Dónde comenzaron los problemas espirituales de la humanidad? O sería, este, ¿cuál es el problema fundamental de la humanidad? Entonces, en la conferencia anterior vimos cómo el hombre tuvo la imagen original de Dios, la imagen original, ¿no?, de la humanidad. Es la imagen que debemos restaurar y debemos tener en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, ¿dónde empezaron los problemas? Te invito a que vayamos a Génesis 3 del 1 al 6, donde habla que la serpiente antigua, llamada Diablo Satanás, fue la que engañó a Adán y Eva para que ellos cayeran en el pecado, ¿no? Y ahí empiezan los problemas fundamentales de la humanidad. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental o espiritual del hombre. ¿Dónde empezó? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y por qué intentan averiguar lo que sucedió? Hoy lo vamos a ver en esta clase. Entonces, en Génesis 3, del 1 al 6, nos habla que quién empezó el problema, por dónde entró. Entró, por supuesto, en Adán y Eva. Aquí hay muchas interrogantes, ¿no? El libro de Génesis tiene muchas interrogantes, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en ese problema, en el problema fundamental. Hay tres problemas fundamentales que la humanidad entera tiene. Entonces hoy vamos a enfocarnos en esos problemas, porque muchas veces nos enfocamos en otros temas que son interesantes, a lo mejor que despiertan cierta curiosidad en el libro de Génesis, pero los problemas fundamentales donde debe estar nuestra atención, hoy los vamos a ver. Y ahí empezó en Adán y Eva. ¿Cuándo? Pues cuando rompieron el pacto. Estamos viendo ahí la hoja que te mandé. Te pido que la sigas igualmente en esta lección. El punto, el punto número 1 dice: los problemas espirituales de la humanidad comenzaron en Génesis. ¿Quién? Fue Adán y Eva. ¿Cuándo? Pues después de romper el pacto en Génesis 2:17. Si vas a Génesis 2:17, habla que Dios les dijo que de todos los árboles podían comer menos de uno, que era el árbol del fruto del bien y del mal. Ese era el pacto con Dios, con la humanidad, o con Dios, con los hombres, con Adán y Eva. ¿Qué es el pacto? Lo que entendemos por pacto es un acuerdo que Dios da. Es un acuerdo que Dios le da a la humanidad. Recordemos que para ese tiempo no tenían ellos Biblia, no, solamente era la palabra de Dios. En Juan 1:12 para nosotros nos dice que el verbo fue hecho carne, el verbo habitó con nosotros, el verbo se hizo Dios, el verbo es Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra, es la palabra de Dios. Entonces, ese es el pacto para nosotros, la palabra de Dios. Entonces ellos, después de romper el pacto, porque si leemos en Génesis 3 del 1 al 6, lo puedes leer y nos dice que el diablo le dijo a la serpiente: con que Dios ha dicho que el día que tú comieses de ese fruto del árbol, o sea, el pacto de Dios dijo que no comiesen, pero la serpiente vino y hizo que transgredieran, que rompieran, que pecaran con ese pacto que Dios les había dado. Y es lo mismo que está haciendo ahora. Hay una guerra de palabras, hay una guerra, Dios nos ha dicho algo en su palabra, pero el diablo viene y te trata de quitarla, trata de quitar ese pacto en tu vida. Nos ha dado la palabra de Dios que se da desde el púlpito, que se da desde aquí, ahora desde las redes. Tú a lo mejor vienes a la iglesia, vas a la iglesia que va a haber la reapertura, ¿verdad? Y te vas bien lleno y gozoso de una palabra que se te dio. No es una palabra del pastor, es una palabra de parte de Dios. Entonces viene el diablo y ocupa la misma táctica. Nos dice, nos engaña para romper ese pacto. Entonces ahí comenzó. ¿Dónde comenzó? El punto 3:1:3 dice: en el jardín del Edén. Edén significa disfrute, el jardín del disfrute, el jardín donde todo estaba completo, el jardín donde Dios estaba con ellos y disfrutaban. Tanto Dios los disfrutaba a la humanidad, a su creación, a Adán y Eva y todo lo que había creado, también la humanidad
el hombre disfrutaba a Dios. Entonces era un ser integral, era un ser integral. ¿Cómo pasó este problema espiritual? Pues lo podemos ver que el diablo engañó a Adán y Eva. El hombre fue engañado por Satanás y entonces no creyeron en la palabra de Dios, lo que estábamos comentando. ¿Y qué fue lo que pasó? Comieron del fruto del conocimiento y por supuesto que rompieron el pacto. ¿Por qué? Por la avaricia, por el pecado, por lo material, el honor, posición. El hombre quería ser como Dios, pero aquí hay que encontrar y saber, ¿no?, que el problema espiritual inicia ahí y igualmente como doctrina nos hemos enfocado mucho cuál fue el pecado, ¿no? Fue el pecado de lujurias, perdón, si fue el pecado si fue el pecado de avaricia, de rebeldía, de qué más, de desobediencia, y después de esos pecados entra pues todos los pecados en la vista, ¿no? En los pecados, en todos los pecados entraron ahí, pero se han puesto a decir, ¿no?, cuál fue el pecado. Aquí tal vez el pecado fue, muchos dicen que fue la desobediencia, pero lo importante aquí es que entró el pecado. Y no fue igualmente, no hay que enfocarnos quién tuvo la culpa, si Adán o Eva, porque dice, no es que Adán no estaba con Eva, o Eva es la más débil porque entró, no, aquí entró en la humanidad. Recuerda que Dios siempre llama cuando hay problemas en el matrimonio, en casa, no tan solo es de una persona, es de las dos personas. Entonces, el problema inició desde casa, hubo un descuido espiritual y entró el pecado. Entonces, el punto 2 ahí de tu hoja sigue, me dice, los problemas espirituales son el resultado de dejar a Dios. Eso es una realidad. Todos los problemas espirituales son el resultado de dejar a Dios. Si vemos que en la sociedad hay robos, hay crímenes, hay violencia, a lo mejor si vamos a las grandes ciudades, hay falta de identidad de género, hay prostitución, hay alcoholismo, hay todo lo que está viniendo con la delincuencia organizada, y para qué seguirle más, ¿no?, de los pecados que hay. Pero todos esos pecados no son causados por el gobierno, el mal gobierno, ¿qué más? Otras cosas. Todos los pecados, los problemas espirituales de la humanidad son causados, el resultado es el resultado de que el hombre dejó a Dios. En la clase 1 vimos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero cuando entra el pecado, igualmente el hombre dejó a Dios. El Espíritu Santo se fue de él, entró el pecado, y entonces la humanidad entera se convirtió en siervos de Satanás, siervos del diablo. Ya no eran hijos de Dios, y en Juan 8:44 lo podemos ver, ¿no?, que los deseos del diablo ahora la humanidad quiere hacer, y todos esos deseos son los que acabamos de mencionar, y aún hay más. Pero por decir, si hay un problema en casa, el problema no es con el esposo, el problema no es con la esposa. Si hay problemas pues con los hijos, el problema no son con los hijos, sino debemos de saber aprender que la guerra espiritual viene desde allá. Hay un ser espiritual que sin duda trae ese resultado, ¿no?, de todo lo que el hombre ha dejado. Entonces, el Espíritu Dios se apartó del hombre, esto es, la vida se va, el Espíritu Santo se va y entra una muerte espiritual. ¿Te acuerdas, no?, que el pacto le dijo que el pacto que hizo Dios con el hombre le dijo que iba a morir, y tal vez cuando comió se dio cuenta que no murió tal vez en lo físico, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y sí murió espiritualmente y quedó bajo el dominio de Satanás. Entonces ese es el primer problema fundamental que el hombre, que la humanidad, que como seres humanos hubo, ¿no? El Espíritu Dios se apartó y entonces quedó separado de Dios. Es el primer problema fundamental. Y recordamos, ¿no?, que Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del Edén, del disfrute con Dios. Lo sacó, quedó separado de Dios.
pues por supuesto que el hombre trató de buscar su forma para vestirse, pero no era la correcta, ¿no? Y Dios tuvo que traer el método de Dios, que fue por medio de pieles de animales, que simbolizaba igualmente eso, el día que iba a venir Cristo para salvarnos, y el único medio por el que podamos ser salvos y resolver los problemas espirituales de la humanidad es Cristo, porque dice que Dios los vistió con pieles de animales, Dios mismo. Entonces habla que si los vistió con pieles de animales, resulta ser que tuvo que haber sido la muerte de algún animal, la sangre con la cual tuvo que haber traído el perdón de pecados. Entonces el Espíritu de Dios se apartó del hombre, esto es, la vida se va y comienza una vida de miseria. Es por eso que la humanidad, el hombre, a lo mejor igualmente estábamos tú y yo, que a lo mejor queríamos dejar de practicar pecados y no podíamos. Por más que el alcohólico quería hacerlo, por más que a lo mejor alguien que tenga algún pecado y que pueda decir algún vicio, todo pecado es un vicio, ¿no? Porque está bajo el dominio de Satanás. Entonces ahí se vuelve el hombre un esclavo y vive una vida de miseria. El segundo problema de la humanidad es el diablo. Aquí no hay que echarle la culpa, como lo estaba diciendo, quién fue el culpable, si Adán o Eva, que Adán no estaba con Eva, si Eva es la más débil, ¿no? El que es el culpable, ahora sí, hermanos, amigo que me escuchas, es el diablo. Ese ser espiritual, ese demonio, es el que engañó a Eva primeramente y después a Adán, y por consecuencia trajo ese problema espiritual. Él es el culpable. Si alguien dijo, si no existiera el diablo, tal vez no hubiera pasado esa situación. Pudiera ser, pero es el culpable él de todos los problemas que existen. Entonces, pero ahora hemos visto que el hombre quedó separado de Dios, el primer problema. El segundo problema espiritual que la humanidad tiene es el diablo, porque es el enemigo. Recuerda lo que es, cuando tú aceptas a Cristo, tú te has dado cuenta a lo mejor que vienen problemas, vienen dificultades, y yo decía, ¿por qué alguien que perdón, que está pensando andar en Cristo vienen problemas? Porque hay una guerra espiritual, es verdad. Incluso hay gente que dice que no existe el diablo, sí existe. Hay veces que pasan cosas extrañas, pasan cosas que el enemigo pone para que tú no busques a Dios. Pero en Santiago nos dice resistir al diablo, que él huirá de nosotros. Yo creo que en estas semanas que no nos hemos congregado, igualmente el diablo ha puesto resistencia, te ha engañado, ha tratado de que tú no sigas adelante. Pero una cosa sí sé, es que tienes la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él te dio la victoria. No tienes por qué temer ni por qué. Es un ser espiritual. Tienes que resistirlo porque es evidente y es real. Hay una guerra espiritual. Hay problemas tal vez en la familia, sí. Hay problemas tal vez en la economía. Hay problemas físicos, a lo mejor como le pasó a Job. Hay problemas espirituales, pero sobre todo esos problemas y esa batalla espiritual que hay, física, en todas las áreas, Jesucristo ya ganó la victoria. Así que resiste al diablo, pelea esta batalla, y al final del tiempo, al final, tú tienes la batalla asegurada. Lo que quiere hacer el diablo es que te desenfoques de la palabra de Dios, del camino de Dios. Entonces, y el tercer problema fundamental es que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que no encaja con la voluntad de Dios, todo lo que no va con la voluntad de Dios, eso es pecado. Todo lo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios es pecado. Entonces, eh, eh, la humanidad pecó y están completamente destruidos espiritualmente. Sufren aquí en la tierra, sufrimos en la tierra si no está Cristo, porque ahí está el pecado. Y la paga del pecado es muerte, y están bajo un destino, que el destino es el infierno, el destino es vivir una vida de miseria. Entonces, y es lo que la humanidad no sabe. Este problema, el punto 3, este es un problema grave, pero la gente lo desconoce. Están sufriendo ahora sin saber la causa. Ellos piensan que es el gobierno, piensan que es el esposo, piensan que es la esposa,
piensan que es la suegra, piensan que es esto, piensan que es el sistema, piensan que es el gobierno, pero no, son los tres problemas fundamentales de la humanidad. Están sufriendo ahora sin saber la causa, viven dificultades sin conocer realmente la realidad espiritual. La gente no sabe el significado de estar alejado de Dios. Lo ven normal, ven que el pecado entra y que todo el mundo lo hace, lo ven normal. La gente no conoce la existencia de Satanás, el diablo, los demonios y el espíritu maligno. Piensan que a lo mejor es algo que está pasando normal, pero es un espíritu inmundo que ataca sus vidas. Y como lo vamos a ver en las próximas lecciones, hay 6 estados del no creyente, que eso lo tocaremos después. Entonces, este, la gente no sabe que hay un infierno por el precio del pecado. Eso es muy sorprendente, ¿no? Que la humanidad afuera, tal vez nuestros vecinos, nuestra familia, no saben, ¿verdad?, que hay un pecado, que hay un infierno, perdón, que por el pecado, por causa del pecado, el día que ellos mueran, al final de sus días se van a ir a dónde? Al infierno. Es una realidad. Debemos de estar conscientes y hacerle conciencia a la gente que existe y que sin duda, si no tiene a Cristo, es una eternidad sin Dios. No son conscientes del terrible castigo que el alma sufre eternamente debido a la ignorancia espiritual. Jonás 4:12 nos dice, como la ciudad de Nínive se convirtió en una era de corrupción, debemos revelar esta ciudad. O sea, como le pasó a Jonás, como le pasó a todos los predicadores en todos los tiempos. Dios los mandaba a predicar porque sabía que su vida llegaba al final, su vida en esta muerte, ¿no? Hay dos muertes, pues, dos tipos de muertes. Una que puede ser la física, ¿no? La física, ¿cómo se puede decir? Hay dos formas de que uno muera. En la forma física, y que nos va a tocar a lo mejor a ti y a mí por causa de una enfermedad, de un accidente, porque Dios así lo quiera, y nos lleve, nos traslademos, ¿no?, a un lugar en el seno del Padre de Abraham, o nos traslademos al infierno, como dice en Lucas 16, del 19 al 31, ¿no?, que hay una gran cima que separa estos dos lugares. Nos dice la parábola de el mendigo y de Lázaro. Entonces, lo que nos dice aquí es que igual como antes, Dios nos está mandando a saber y ser conscientes que es una realidad espiritual, que cuando alguien muere no va al purgatorio, no va al limbo, no va a ningún otro lugar, y que si las personas oran o rezan, se van a ir hasta que lleguen al cielo. No, todo se define aquí en la tierra, como está en Lucas 16, del 19 al 31. Entonces debemos de aceptar a Cristo en vida. Entonces, si tú puedes decir, es que le he predicado mucho a un familiar y no quiere, mientras aún tenga vida, síguele predicando, porque en Dios igualmente hay tiempos. Entonces vamos a seguir confiando en Dios. El punto número 4 de esta lección dice, debemos saber acerca de Satanás, el primer problema fundamental, el diablo, el espíritu maligno que causa los problemas espirituales. Segunda de Corintios 4:4 dice que Él es todavía el que confunde a las personas. Segunda de Corintios 4:4, te invito a que lo busques, y nos dice que Él es el que ha cegado el entendimiento de la gente. O sea, están bajo su dominio para que no les resplandezca, dice, la imagen que es Cristo mismo, la imagen de Dios, que eso es Cristo. O sea, no, la gente no sabe quién es Cristo. No saben, ¿verdad?, cuál es el verdadero evangelio. Entonces, eso es lo que está pasando, y Él engaña a la gente, según 2 de Corintios 4:4. Él es el Dios de este siglo. En San Juan 8:44, el punto 2, todavía engaña a la gente. Dice, vosotros son de su padre el diablo, los deseos de su padre quieren hacer. Están bajo ese dominio del diablo y aún sigue engañando a la gente. Primera de Corintios 10:20 hace servir a ídolos. Eso es lo que quedó la humanidad bajo el destino, bajo idolatría, religión, bajo todos estos pecados, crímenes, y hace que sirvas a ídolos. Efesios 2:2, Hebreos 2:14 al 15 nos dice que hace servir espíritus malignos al caer.
en el destino. Cuando habla aquí del destino, ¿cuál es el destino de la humanidad? Es ser esclavo de Satanás. Es eso lo que buscó en Génesis 3, cuando rompieron el pacto. Entonces toda persona que nace, todo niño que nace, nace bajo el pecado original, nace bajo los problemas fundamentales, el problema fundamental de la humanidad, el problema fundamental espiritual de la humanidad. Necesitamos tener a Cristo para resolver estos tres problemas fundamentales. Dice, la causa de toda la miseria es Satanás y el diablo. Es el culpable, no hay otro culpable. Ataca la economía, ataca el cuerpo, ataca lo físico. Como conclusión, dice aquí, conocer y resolver la causa de este problema espiritual te va a hacer feliz, vas a tener una familia feliz, estando armado para derrotar todas las acechanzas del diablo. Efesios 6, del 10 al 20, que habla de la armadura de Dios, que hay una guerra espiritual. El diablo sí existe, el diablo se opone, el diablo va a ponerse en tu familia, en mi familia, en la iglesia, en todo, pero debemos estar armados, conocerlo primeramente para poder atacarlo, saber dónde, cómo vencerlo. Entonces, eh, eh, aunque los espíritus no se ven a simple vista, conocer este hecho espiritual puede ayudarte a luchar la batalla espiritual. Satanás en realidad está atacando al hombre de 6 maneras, pero esta lección la veremos la próxima semana. Así que te invito a que hagas tu foro, la gracia que recibiste, la mandes al grupo de WhatsApp, por favor, y podamos escuchar tus foros. Créanme que me edifican. Gracias a Dios, ya la próxima semana vamos a poder reabrir los cultos. Igualmente les voy a mandar un audio, así que estén atentos al audio. Entonces, Dios les bendiga y recuerden, esa fue la lección 2, donde empezaron los problemas fundamentales de la humanidad, en Génesis 3, del 1 al 6. Y son 3 los problemas fundamentales de la humanidad, que es el diablo, es el pecado, y el número 3 es que el hombre quedó separado de Dios. Una vez más, el primer problema fundamental de la humanidad es el diablo. El segundo es que por causa del diablo entró el pecado. Y el tercero es que el hombre quedó separado de Dios. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.